encuentran escritos los derechos y las obligaciones de hombres y mujeres, todos por igual. Es decir, todos tenemos derecho a educación, ¿qué más? Salud, ¿qué más? Servicios médicos, ¿qué más? Un trabajo bien remunerado, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A qué más derechos tenemos? La libertad. La libertad, la libre expresión, ¿qué más? Libre tránsito. El libre tránsito, muy bien. Bien, dentro de la Constitución se encuentran escritos todos nuestros derechos. Pero ¿qué creen? También Que a pesar de que está escrito dentro de esta Constitución, ¿ustedes creen que se lleva a cabo? No. No se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo? Por la corrupción. Por la corrupción, ¿qué más? Mucha organización. Hay mucha organización. Toma pues las carteras. No deja pasar. Bien, aún a pesar de que nuestra Carta Magna, porque la Constitución es nuestra Carta Magna, están escritos nuestros derechos y nuestras obligaciones, aún en la actualidad, la siguiente, Juanito, aún en la actualidad existen muchas diferencias y muy marcadas. Estas diferencias pueden ser desde muchos ámbitos, desde el ámbito cultural, desde cómo nos vienen criando, cómo la sociedad viene dando estas pautas, hasta incluso en cómo las personas que están en el poder ejercen los derechos sobre los demás, ¿verdad? Bien, esas diferencias, estas faltas de respeto hacia los mismos derechos y las obligaciones que como ciudadanos tenemos, nos llevan a una situación, a estar en un punto de vulnerabilidad, ¿sale? Este punto de vulnerabilidad no lo da el simple hecho de ser hombre o ser mujer, sino que hay aspectos que se ven involucrados dentro de estos ámbitos. Es decir, la mujer por ser mujer sufre discriminación, pero el hombre también sufre discriminación. Los niños, por ser personas que necesitan el apoyo de los adultos, son parte del sector vulnerable. Las personas de la tercera edad, las personas que tienen discapacidades, también se encuentran dentro de este sector de vulnerabilidad. ¿Qué decimos? O sea, ¿qué queremos dar a entender cuando hablamos de vulnerable? Algo que está indefenso, frágil, propenso, ¿verdad? Bien. Resulta que nuestro estado tiene alerta de violencia de género. Y en nuestro municipio en particular se destaca el siguiente hecho: la alerta de violencia de género va hacia las mujeres, niñas y niños. Es decir, como les decía en un principio, aunque los hombres también son vulnerables a recibir violencia, resulta que las estadísticas apuntan más a las mujeres, niños y niñas. ¿Sale? La siguiente va. ¿Qué es lo que provoca estas diferencias? ¿Qué es lo que ocasiona el que seamos personas vulnerables o que estemos propensos a recibir este tipo de agresiones? Que seamos propensas a la violencia. Que no podamos sentirnos seguros al realizar nuestras actividades. Que no podamos sentirnos con esta capacidad de poder realizarnos como personas, mucho menos como profesionistas. ¿Sale? Bien. Resulta que estas diferencias, estas iniquidades, estas marcas tan profundas que existen entre los géneros dentro de los roles sociales, lo que provoca o lo que conlleva es la violencia. ¿Y qué entendemos por violencia? Agresión. La agresión, ¿qué más? Maltrato, ¿qué más? Golpes. ¿Qué más? Gritos. Los gritos, ¿qué más? ¿Qué más entendemos por violencia? La falta de respeto. Falta de respeto. Bien, vamos a entender a la violencia no solamente como un acto
sino también una omisión, que lo que conlleva es dejar en claro la situación deliberada, aprendida o imitada que provocan amenazas con hacer daño, hacer sentir mal o el simple sometimiento. Es decir, cuando se ejerce la violencia, lo que yo estoy tratando de demostrar es que yo puedo y tú no. ¿Sale? Cuando ejerzo la violencia, quiere decir que yo voy a tomar el control de todos ustedes, aunque ustedes no estén de acuerdo. Es una acción que va encaminada a dañar no solamente lo físico, aguas con esto. La violencia va encaminada no solamente a dañar lo físico, sino también lo emocional de las otras personas. ¿Por qué creen que la violencia no se da en el ámbito únicamente privado, sino también en el público? ¿Qué creen que se hace como lo decía el compañero, con este grupo de personas que pertenecen a una organización que lo único que hacen es, tenemos un problema, tapamos, ¿y a quién dañamos? A todos los demás, ¿verdad? Ejercemos violencia cuando mi derecho lo sobrepongo al de la otra persona. Así es. Cuando yo siento que yo valgo más que tú y por eso yo voy a ejercer violencia sobre ti. ¿Sale? Bien. No solamente se ejerce a un individuo, sino también a una colectividad. Este es un aspecto muy importante. Ya no entendemos a la violencia como un ámbito privado o un ámbito entre dos personas, sino un ámbito entre más. Lo decía el compañero, el movimiento que hubo del 8 de marzo y el 9 de marzo, ¿verdad? Muchas marchas pacíficas, otras no. ¿Qué pasa? Se violan derechos. Y no solamente de una persona, sino de varias personas, ¿verdad? ¿La siguiente pregunta? Cuando hablamos de las violaciones hacia la colectividad, es precisamente donde caemos en esto. Donde caemos en los roles sociales. Les decía en un principio, como personas nos toca desenvolvernos en diferentes roles de la sociedad, en diferentes aspectos. Ya les decía, una mujer es mamá, es hija, es hermana, es maestra, es doctora. Podemos ser, parece que como el comercial de Barbie, pues somos lo que queremos ser, ¿verdad? De igual manera los hombres. ¿Qué pasa? Dentro de estos roles sociales existen también violaciones, porque ¿qué creen? En un principio las mujeres no podían participar dentro de las leyes. Las mujeres no podían votar, ¿verdad? ¿Para qué servían las mujeres? ¿O para qué eran vistas las mujeres arriba? Para el hogar, ¿para qué más? Para tener hijos, para hacer el lonche. ¿Y los hombres para qué eran vistos? Al trabajo, al campo, ¿Qué la más? industria. Con anterioridad estos roles sociales solamente eran marcados los hombres al trabajo y la mujer a su casa, ¿verdad? Así es. Con tanto movimiento y con tanta lucha y con tanta firmeza en este sentido, se ha logrado destacar que las mujeres también podemos hacer otras cosas, al igual que los hombres, ¿no? Que no el género te decide qué vas a hacer o qué va a ser de tu vida, sino tus mismas capacidades y tus mismas aptitudes. ¿Bien? Eso es lo que busca la equidad de género, no busca que solamente las mujeres van a enaltecer y los hombres no. Vámonos todos por igual, todos recibiendo las mismas oportunidades. Bien, les hablaba de la violencia, la siguiente, Juanito, en un ámbito de género. Esto lo vamos a entender como la violencia que se genera hacia un sector determinado de la población. Hacia un sector que ya les había comentado quiénes son los sectores vulnerables de la sociedad. ¿Quiénes son? Las mujeres, niños, ¿quién más? Niñas. Adultos mayores, personas con discapacidades. ¿Ustedes creen que reciban violaciones también las personas que viven con alguna enfermedad?
Sí. Sí. ¿Quiénes más? ¿Los migrantes? ¿Sí o no? También. Bien. La violencia de género se define como la forma de violencia que se fundamenta en las relaciones de dominación o discriminación por razón de género, religión, sexualidad, decisiones de la misma sexualidad, incluso hasta de cómo reproducirse, se ejerce la violencia. ¿Sale? Y en definiciones culturales, donde lo femenino y lo masculino se entienden de manera desigual y jerárquica. ¿Qué nos han enseñado? ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. El hombre. ¿Y la mujer? Los dos. A su casa. No, pero antes, ahorita sí ya. Pero ahorita, antes ¿qué era? Ahora ya mandan, ¿Mandamos más las mujeres? Pero no nos obedece, pues eso es otra cosa. Bien, el objetivo principal de la violencia es precisamente enmarcar la desigualdad y marcar una jerarquía. Es decir, alguien más está encima de otros. No solamente de uno, sino de otros tantos. ¿Sale? Les comentaba los grupos vulnerables, personas con discapacidades, adultos mayores, mujeres, niños y niñas, jóvenes, trabajadoras del hogar, personas que viven con enfermedades de transmisión sexual, por el origen étnico, los migrantes, diversidad de sexo y la diversidad religiosa. ¿Vale? La siguiente. Hablamos de tipos de violencia contra las mujeres. ¿Por qué nos vamos a enfocar ahorita con el hecho de la violencia contra las mujeres? Licenciada, porfa. Sí. Discriminación contra la religión, ¿qué tal trabaja? Bien. Existen movimientos dentro de determinados grupos sociales donde se enmarca un solo tipo de religión. Por ejemplo, en las comunidades, si quieres ser uno integrante de esa comunidad, tienes que ser de una religión y participar en todos los acuerdos que tomen de acuerdo a esta religión. Si no estás de acuerdo con ello, lo que se hace es que te expulsan, te sacan. Eso es violencia. Eso es violencia. ¿Vale? Aquí existe una cosa muy importante, y es que estas comunidades se rigen por algo que se llama usos y costumbres, ¿no? En donde el mismo gobierno les da esa facultad de que por sus usos y costumbres ellos mismos vayan diciendo qué reglamentos o qué leyes van a tener dentro de eso. Pero como les decía, la Carta Magna dice que todos somos libres de profesar la religión que nosotros queremos. Sí, ya sé. Sí. Entonces, ninguna ley, ningún reglamento está encima de la Constitución. Sí debe de ser y así debería de ser. En el mundo del derecho pasa otra situación y es ahí donde se marcan las diferencias. ¿Vale? Como ciudadanos tenemos ese derecho de profesar la religión que nosotros deseemos y de la manera en que nosotros deseemos. Pero siempre y cuando estas no vayan en contra de los derechos de la otra persona. ¿Vale? Mis derechos terminan cuando terminan los derechos de la otra persona. ¿Para qué? Para buscar una igualdad. Exacto. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando en una comunidad hay dos va a mandar ¿ah? Entonces, yo tengo un interés con eso. Ahí sí se tiene que respetar lo que acuerda la familia. Entonces, ahí no están respetando. Y ese es el beneficio de la comunidad. Porque uno que se inconforma, se echa a perder algunas cosas. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que sí debe de haber mayoría en un grupo, para que si son cosas de beneficio, ¿por qué no se va a poner otro?
Si piden 100 pesos, ¿por qué no le dan 10? ¿Y saben qué es un beneficio de...? Entonces, en ese aspecto está mal, pues, ¿verdad? Porque hay, todos todos somos libres de profesar la religión que queramos, ¿verdad? Entonces, se basan en eso, entonces ellos mismos están confrontando pues a las comunidades, confrontando, y por eso existe tanto problema, ¿verdad? No dejan la autoridad que se ve por ellos mismos, ¿verdad? Le dan margen a la gente inconforme a que crea problemas a sus mismas comunidades. Aquí hay un aspecto muy importante y es algo que reconocer. Cuando tomamos la opinión de todos y la mayoría decide, considero que hay un consenso, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnen y van a tomar un punto de acuerdo, la mayoría pone su voto y dice yo estoy a favor de esto o yo estoy en contra de esto. ¿Quién gana? La que tenga la mayoría. Pero no se impone algo, sino que se toma a consenso, ¿verdad? Se lleva a votación, a decisión de todos. Sí, pero ¿qué pasa cuando esa gente inconforme viene con el gobierno? ¿Va? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el gobierno? Exacto. Aquí sí viene un tema y es muy importante, que es precisamente lo que les comentaba. Las comunidades se rigen por tradiciones y costumbres. Entonces aquí lo que se lleva y lo que busca el gobierno es una mediación. Lo que puede realizar el gobierno es ir y mediar con las partes y tratar de llegar a un acuerdo. Pues eso es lo otro que se podría hacer, porque entonces si viene el gobierno y ejerce más poder, se vuelve más grande, ¿no? Muchos de los conflictos se pueden resolver si existe una mediación, si existe un buen consenso, para no hacerlos más grandes, ¿no? Por eso hay tanto problema, ¿no? Sí. Y de las organizaciones, por lo mismo. Así es, cuando existe la idea errónea de que mi punto de vista es el bueno y ese se tiene que respetar y los demás no me importan. Cuando existe la voluntad solamente inclinada de un lado de la balanza y no de las dos, ¿vale? Entonces, para ustedes que representan una organización, para los líderes de esta misma organización, es ese mismo cuidado de entender que ustedes que representan tienen que cuidar la garantía y el respeto de todos a los que representan como organización, ¿no? Bueno, cuando imponen la organización, X cantidad, no lo puedo decir cuánto, y yo estoy inconforme, ¿qué va a pasar? Y no dar. Buscamos la mediación, buscamos un punto de acuerdo. Pero Si dijeron, ¿saben qué? Nos vamos con el azul, por ejemplo, y la mayoría vota azul, y hay 2, 3 inconformes, ¿qué es lo que se busca? Buscamos una mediación, buscamos un mutuo acuerdo. Se entiende que cuando hay muchas cabezas dentro de esa misma organización es difícil a veces ponernos de acuerdo, pero poniéndonos sobre todo en el consenso de todos. Cuando hay un fin común. Exactamente, si todos vamos a un mismo fin, vamos a tratar de buscar que lo que se resuelva sea de mutuo acuerdo y sea beneficio para todos, precisamente. Claro. ¿No? Sí, se supone que por eso es el fin, pues vas a tratar de mediar y consensar con toda la gente. Les vas a decir, necesitamos, como dice, vamos a ir por el azul y porque ahí vamos a tener beneficios. ¿Están de acuerdo? La mayoría dice que sí, vamos. ¿O hay alguna otra opinión? Se vota también. Pero cuando se trata de ver con los representantes, porque cada grupo, por ejemplo aquí en nuestra organización, en nuestra cámara de transporte, cada grupo es autónomo, ¿sí? Ellos tienen sus propias políticas, sus propios reglamentos, pero por el fin común, que es el transporte, están aquí en la cámara de transporte, que es Amotán, ¿sí? Pero si, por ejemplo, aquí los señores, por ejemplo, este es un grupito de 4 personas y ellos son de origen campesino y vienen a la cámara de transporte, obviamente va a haber una inconformidad
de parte de ellos de por qué voy a ir a manifestarme por un vehículo irregular cuando ellos es campo, ¿sí? O sea, no hay el fin. Entonces, pues aquí, la verdad, todos estamos por un fin, nuestro transporte, ¿sí? Y en otras organizaciones, por su campo, por su salud, por el grupo de mujeres, de violencia de mujeres, de apoyo a las mujeres solas, de todo, ¿sí? Entonces, hay que buscar el fin, ¿no? Principalmente. Nada más, y para que terminemos con este sentido, dígame usted. Por ejemplo, como dice ahí, si los azules, en los azules hay mayoría, y dice, pues nos quedamos pocos, pues, y que no vamos a decir. Pero yo quiero ponerme de acuerdo con los azules también, no, tampoco, pues no de eso. Bueno, ¿qué van a decir los azules? Pues le ponemos una multa, digamos, estamos en la bolsa, que vamos a poner una multa, pero según la Constitución, también hay un reglamento cuánto se va a poner la multa, no vamos a decir, le ponemos los 665 días de multa, tampoco va a hacer una multa a consideración para que todo sí pueda pagar, y no va a pasar todo civil, no va a ganar esa multa. Bien, aquí, y ya nada más para que terminemos con este tema, cuando nosotros nos afiliamos a algún grupo, a alguna organización, existe una posición mía de quererme integrar, aceptando lo que consigo trae, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos unimos a algún grupo religioso, alguna organización social, nos unimos por un fin y buscamos ese fin. Cuando decido unirme, yo sé que trae consigo responsabilidades, compromisos y obligaciones que hay que cumplir. Entonces, una vez entendido esto, es que decido, ¿me uno o no me uno? Entonces, si me uno, participo, coopero y apoyo. Así Si no es. me uno, No pasa nada. por eso, esta es la decisión, porque yo creo que nadie se une o nadie busca obligado, ¿verdad? Todos van buscando su fin y su Únicamente, pero si iniciamos pues y ya al final queremos hacer esto, pues yo creo que no va a estar bien, ¿verdad? No. Si iniciamos de primero que lo vamos a hacer o estamos, pero si no iniciamos con esto, al final tampoco vamos a llegar al final, ¿verdad? Así es. Así es, entonces el objetivo principal de buscar las uniones es precisamente buscar una coalición, buscar una fuerza para lograr nuestro objetivo o nuestro fin. Bien, bueno, seguimos con el tema de violencia. Les decía que la violencia no solamente se ejerce en un ámbito particular, sino también en un ámbito público. Y es en este ámbito donde encontramos diferentes tipos de violencia. ¿Sale? La violencia psicológica, que va encaminada a aquella que busca el sometimiento no físico, sino emocional y mental de la otra persona, haciéndole entender que sin ti no va a poder, que ella por sí sola no vale y que te necesita a ti para salir adelante. ¿Vale? ¿En qué sentido? Como lo refleja la imagen, estamos hablando de aquí de una pareja. El Señor le está diciendo, no puedes sin mí, no eres inteligente. Sin mí, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Es un poder que se ejerce de manera psicológica hacia la otra persona. Y desafortunadamente, la violencia psicológica es la que más marca deja y es la más difícil de erradicar. Y no da tantas señales como la violencia física. La violencia física, vamos a ver, como lo dice la imagen, ya hay un contacto físico. Ya usamos una parte del cuerpo o incluso un instrumento para dejar una marca a la otra persona, sea mujer, sea hombre. Como lo decíamos en un principio, tanto las mujeres como los hombres son susceptibles de recibir la violencia. La violencia física se diferencia con la psicológica en el sentido de que la física ya hay un contacto, ya hay una intención de lastimar, amputar, agredir o malherir a la otra persona. ¿Sale?
La violencia patrimonial, es decir, el poder se ejerce por uno de los dos sectores diciendo, yo tengo todo. Es mía la casa, es mía el carro, es mío la organización de notar, es mío el dinero, tú no tienes nada. Si te vas a ir, pero te vas a ir sin nada. Si te quedas conmigo, vas a tener todo y vas a tenerlo bajo mis reglas. ¿Sale? Entendemos estos tres tipos de violencia como aquel sometimiento y aquella imposición de una jerarquía de superioridad hacia un sector. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. ¿Sale? Tenemos otros tres tipos de violencia, que es la violencia económica. Este tipo de violencia es la que se ejerce sobre los bienes de la otra persona, imposibilitando el hecho de que la persona que está siendo sometida pueda realizar sus actividades y pueda salir adelante. Es decir, en palabras más sencillas, no sales a trabajar y no trabajas porque el proveedor soy yo. Y entonces, ¿qué pasa con otra persona? Nos encontramos así. Que no tengo para la comida, dame dinero. Que los niños ya no tienen pañales. Esta es una posición muy enmarcada en muchas sociedades. ¿Por qué? Porque no solamente controlas lo económico dentro de tu casa, sino controlas que la persona a la que le estás ejerciendo violencia tenga que acudir a ti para poder realizar tus cosas o para poder realizar las cosas. ¿Bien? La violencia sexual. La violencia sexual la vamos a entender de dos tipos. Una que va de la mano con el acoso sexual y la otra que es la violación. No son iguales. El acoso sexual se da desde el hecho del piropo, pero con morbo, exactamente. Desde las miradas, que no solamente miras, sino que desnudas, ¿no? Eso también es violencia sexual. Desde el hecho de que abuso de mi posición como patrón para que mi secretaria tome apuntes aquí en mi piernita, ¿no? O de que no trabajan hombres aquí, solo mujeres. ¿Por qué? Porque quiero echar un taco de ojo, ¿no? Y la violación ya es el consumo, el llevar a cabo la violación sexual. Es decir, forzar a alguien a tener un contacto íntimo conmigo. Sabemos que para tener un contacto sexual tiene que haber un mutuo acuerdo, tiene que haber un gusto, mínimo un café, ¿verdad? Decimos, no, si quiere invítame un café, ¿no? Salgamos. No, aquí no, la violencia sexual es algo que se consume por deseo y gana de una sola persona, hacia quien desafortunadamente los índices en los casos de violación sexual, ¿hacia dónde creen que se apuntan? La mujer. Hacia la mujer, pero en más índices a los niños y las niñas, ¿vale? Y desafortunadamente apunta también que los que producen esto son familiares, son a veces los padrastros, los mismos papás, primos, tíos, ¿sale? Entonces, aquí son alertas que se nos van encendiendo, y si les estoy dando esta plática es porque ustedes trabajan con personas que tienen hijos, o ustedes mismos tienen hijos. Entonces aquí hay que estar alertas, hay que estar al pendiente, ¿sale? Incluso hasta de nuestras mismas esposas, ¿verdad? Nuestras mismas hijas. Bien, entonces entendemos la violencia sexual no solamente como el acto, sino también el acoso, el tratar a la otra persona con ese objeto, con esa hazaña de decirle, tú nada más sirves para esto, ¿verdad? Bien, ¿vamos claros hasta acá? Sí. La violencia moral. La violencia moral, a diferencia de la psicológica, resulta que la moral la hago en público. Hago entender que esta persona no sirve y se lo hago entender a los demás. ¿Para qué? Para que todos los demás me ayuden a ejercer este tipo de violencia hacia esta persona. Es decir, voy con mi suegra y le digo, ay, es que su hijo no sabe trabajar. No sabe ni barrer el bendito hombre. ¿Qué es que hizo usted pues con su hijo, no? Yo,
Ahora que vaya mi marido con mis papás, va a decir, su hija no sabe ni estrellar un huevo, se le quema el agua, ¿no? No se quema el agua, así nos dijeron. No se quema, se evapora, pero aquí el dicho es se le quema el agua, ¿no? Porque hacemos lo imposible. Bueno, en algo más real, pues las mujeres no sabemos manejar, y eso es una violencia moral, que se nos hace en público y incluso hasta en los medios de comunicación, ¿no? Ven un carro volcado, ¿quién lo traía? Una mujer. Seguro era una mujer. Eso seguro era una mujer, ¿no? Bien. La violencia moral es esta: subestimar a la otra persona en público y hacerle entender que realmente no sirve para nada. Y todos sabemos que todos tenemos diferentes actitudes y diferentes habilidades. No todos destacamos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quedamos claros en estos tipos de violencia? Sí. ¿Sí? ¿Lo están haciendo en alguno de ustedes? ¿Les quedó algún chaleco? Sí. Realmente espero que no. Bien, la categoría que acabamos de ver cuando hablamos de tipos de violencia, fíjense que son todos estos tipos a los que las personas estamos susceptibles de recibir. ¿Pero qué creen? Estos tipos de violencia se reciben en diferentes etapas, en diferentes situaciones. Y aquí es donde entramos a las modalidades de la violencia. La siguiente, Juanito, por favor. Las modalidades de la violencia, es decir, los lugares en donde somos propensos a recibir violencia. ¿Y cuál creen ustedes que es donde más se ejerce violencia? La familia, la casa. Lamentablemente y desafortunadamente recibimos más violencia en la misma casa. La violencia familiar. La violencia familiar se entiende como aquella agresión u omisión no solamente cometida de padres a madres, sino de padres a hijos y de padres a abuelos, a tíos, a primos. ¿Sale? La violencia familiar no solamente es el acto del golpe, de la sumisión, sino también el abandono. Mucho cuidado con esto. El abandono entra en esto. Violencia familiar. ¿Quiénes no tenemos nuestros papás ya viejitos, ancianitos o incluso nuestros abuelitos? ¿Y qué hacemos? Pues como ya no producen, ya son un estorbo y ejercemos violencia, ¿no? Mucho cuidado con esto. Bien, la violencia laboral. La violencia laboral es aquella que se ejerce en nuestro círculo de trabajo. Es decir, las mujeres ganan más poco que los hombres, aún aunque hagamos el mismo trabajo. O viceversa también, ¿no? Este trabajo solo es para hombres porque es para cargar. Y las mujeres no sirven para esto. Probablemente no. Anatómicamente no estamos preparadas. Pero si nos dan los instrumentos, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Bien. Violencia escolar. La violencia que se ejerce en el ámbito familiar se representa aquí. Los niños que reciben violencia en su casa, por consecuencia son violentos dentro de la escuela. Y se van a dar cuenta cuando los niños se ponen a jugar con muñequitos, no juegan a que un partidito de fútbol o que no lo sé, que por ejemplo mi hijo juega mucho los dinosaurios, ¿no? La diferencia, y se denota mucho cuando un niño sufre violencia familiar y lo representa en escuela, es que lo único que juega el niño es a las luchas, a los golpes, ¿no? Cuando lo único que hace es perseguir para poder lastimar a alguien más, tratando de desahogar lo que ya trae en casa, ¿vale? La violencia escolar no solamente se va a entender entre niños, sino también entre, por ejemplo, directores, maestros y alumnos. Maestros hacia alumnos, mismos alumnos o incluso dentro de los mismos directores o los mismos maestros, ¿sale? Violencia institucional es todo aquello y es lo que marca muchos movimientos sociales, porque estamos viendo que las instituciones que deberían de proporcionarnos los derechos no lo hacen. Este es el origen de todos los movimientos sociales, de todas las revoluciones.
de todas las organizaciones que buscan un fin, ver que se les sean cumplidas y respetadas todos sus derechos, ¿sale? Violencia en la comunidad, cuando dentro de la misma comunidad pasa lo que decía el Señor, yo no soy de esta religión y entonces, ¿qué es lo que pasa?